El llamado de Dios requiere también tiempo. El llamado del Señor requiere tiempo. El llamado de Dios no es una cosa que es, como se dice, abrir un refresco y tomarse. No. El llamado de Dios requiere preparación. Una de las cosas que Dios siempre hace en el llamado es preparar, ¿verdad? Y para eso Dios instruye a la iglesia en los ministerios que la iglesia tiene. Llega un momento en la vida cristiana que uno tiene que aprender a vivir en Dios por lo que es la fe, no por lo que es la emoción ni los sentimientos. Parece que la vida de fe no tiene nada que ver con emoción, porque usted puede estar emocionado hoy y ofrendar y llamar, qué rico, pero cuando no está emocionado, no hay ofrenda ni hay nada de eso. Entonces la vida de fe no es así. La vida de fe está basada en ¿para qué llama a Dios? Primero, para conocerlo. Para eso, para conocerlo. Isaías 6:1-4, que vendría siendo el final de hoy, los resultados. Siempre hay resultados. Y ahí la cita la tenemos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 7 y 8. Restauración. El resultado final de un llamado que Dios nos hace es la restauración. ¿Y qué es la restauración? Es quitar aquello que impide escuchar la voz de Dios. Aquello que nos hace, digámoslo así, vamos a decirlo así, sordos al llamado que Dios nos hace. Pero en el día de hoy, yo quiero tocar el aspecto de lo importante que es consultar a Dios. Dentro de un llamado del Señor, uno aprende a consultarle a Dios. Y en el capítulo 9 de Josué, anótelo allí, ¿verdad? Es importante, hermano, que nosotros consultemos como personas de Dios, consultemos con el Señor. Dios no se basa en medio de la buena intención que nosotros hacemos. Dios se basa en su palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Dios respalda 100% su palabra. Es decir, en otras palabras, nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero si no están acorde a la palabra, Dios no va a respaldar eso. Como que no me escuchó. Eso no sucede en la vida. Este hombre, él tuvo la mejor intención. ¿Qué pensó él que iba a ocurrir que Dios lo iba a matar? Es decir, la ley señalaba, el escrito sagrado decía que cualquiera que tocare o mirara el arca, ¿verdad?, que no fuera lo designado por Dios, iba a morir. Inmediatamente el mandamiento de Dios se cumplió. Eso fue algo automático, ¿verdad? Eso no fue algo que vino y se consultó, no. Se hizo la acción, inmediatamente vino la reacción del asunto. Y Dios tuvo que quitarle la vida a este hombre, porque ese era el mandamiento que había. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y este hombre murió, pero se sacó una gran lección de ahí. Una gran lección, mire, que a pesar del fracaso, Dios siempre tiene una salida. Eso es lo maravilloso del Señor, que cuando Dios te llama, cuando tú estás dentro de ese llamado de Dios, por eso que ustedes que la Biblia dice que muchos son los llamados, Romanos 8, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Es decir, todos los que estamos aquí somos llamados de Dios, ¿sí? Somos llamados del Señor, pero ¿sabe qué? Pocos son los que pueden ser escogidos. Porque es que no es tanto que uno, el hombre, haga la escogencia, sino que el Espíritu Santo es el que dice, escoge a fulano, escoge a sultano, porque uno ve y el Espíritu Santo ve el testimonio, ve la fidelidad, ve la entrega, ve esto, ve lo otro, y el mismo Señor, porque hermano, el hombre no es el que llama. ¿Quién es el que llama? Es Dios. ¿Quién llamó a Isaías? Lo llamó el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 6 que había una gran crisis moral, espiritual en Israel, y dice la palabra que Dios se le revela a este muchacho Isaías, y de pronto en la revelación Isaías ve al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y su falda que llenaban el templo. En ese momento Isaías estaba recibiendo una visión de un llamado de parte de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo una serie de cosas, ¿verdad?, haciéndole ver a Isaías, y hasta dijo, ¿quién irá por nosotros? Dice, ¿quién irá por nosotros? Porque Dios, como Dios, no puede Él mismo, en una forma de lo que Él es, ministrar a los hombres. ¿Qué hace Dios? Dios se vale de personas como usted y como yo.
Dios prepara a la persona y Dios dice, bueno, yo quiero hacer esta obra en Casa Carismática Belén. ¿Y a quién Dios prepara? Nos prepara a nosotros. Dios nos capacita a nosotros para que a través de nosotros Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer en Casa Carismática Belén. ¿Cuánto hablamos en nombre de Jesús? Así es como Dios trabaja. La palabra dice que Isaías oyó el llamado y lo oyó después que el Señor, como mencionaba en los puntos ahí, ¿verdad? Cuando el Señor quitó el pecado de Isaías. ¿Qué es lo que construye el oír de Dios? El pecado. Igual que Samuel, dice la palabra, si te va a 1 Samuel 3, dice que Samuel, versículo 1, ministraba a Jehová en presencia de quién? De Elí. ¿Cuántos años tenía Samuel ahí? Samuel podía tener unos 13 o 14 años. Y ahí ministraba. Y es interesante, como decíamos el viernes, ver que a pesar que Samuel ministraba a Jehová, dice que la palabra del Señor que escaseaba en aquel entonces. Y no había visión, no había propósito. Y eso es muy importante. Cuando nosotros no tenemos la palabra, usted no sabe lo que tiene que hacer. Es la palabra la que alumbra nuestro caminar. Es la palabra la que alumbra nuestros pasos. Es la palabra que alumbra toda decisión que nosotros vamos a tomar. Usted y yo no podemos dar un lado la palabra del Señor, porque si damos la palabra, quedamos sin visión. Usted puede ser una persona muy bien estudiada y Dios la respeta, pero lo que usted ha estudiado no va a servir tanto como la palabra que Dios te quiere dar. Tenemos que aprender que es la palabra la que nos va a hacer sabios, es la palabra la que nos va a guiar, es la palabra que te va a hacer ver el propósito por el cual Dios te ha llamado y te ha traído los caminos de Él. Cuando Dios se motivó a llamarnos a nosotros, es porque veía algo en nosotros. Cuando Dios llamó a los 12, los llamó sabiendo que esos 12 podían hacer un trabajo. Uno se perdió porque le dio la gana. Uno se perdió, el que se pierde es el que quiere. Jesús lo dijo, uno que come de mi plato, uno que está cerca de mí, es el que me va a entregar. Entonces vemos que el Señor, ¿verdad? Nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando llamó a esta persona, la llamó porque sabía que estas personas podían hacer un trabajo maravilloso en la obra del Señor. Y ahí están los 12 apóstoles que el Señor dio. Igual Samuel. Dice la palabra que Samuel no conocía a Jehová, no lo conocía. Y es interesante ver que siempre nosotros necesitamos personas que nos instruyan. La Biblia dice que Dios ha constituido en la iglesia, ha constituido pastores. Dios necesitaba a alguien que pudiera sustituir a Elí. Ya Elí era un hombre ya bastante sumado en edad, ya era un hombre casi de 80 y pico de años, ya un hombre cansado, un hombre que había entregado toda su vida al servicio del Señor, tenía su barca, tenía su barca, pero ya el tiempo de Elí estaba llegando al final. Estaba llegando al final. Y dice la Biblia que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a quién? A Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? Dios lo llamó. ¿Quién te llamó a ti? Segunda de Pedro 9. ¿Qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10? ¿Qué dice la palabra? Vosotros que antes no eras pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra ahí? Que nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Es decir, Dios nos llamó a nosotros. ¿Quién es el que te llama a ti? Es Dios. Nosotros tenemos la obligación de obedecer a Dios, de ser fiel a Dios, porque Él es el que nos ha llamado a nosotros. Tú y yo no podemos llamar a Dios porque es imposible. El hombre es pecador, nosotros que éramos pecadores, ¿cuándo nosotros podemos llamar a Dios? Nunca. El pecado ciega, el pecado no nos deja ver a Dios. El pecado nos limita a hablar con Dios. Isaías estaba ahí. Isaías no podía hablar con Dios. Él estaba espantado, estaba asustado. Y no fue hasta que el serafín con carbón encendido quitó la culpa y quitó el pecado de su vida. Entonces el verso 8 de Isaías 6, 8 dice: entonces oí yo la voz del Señor de Jehová mi Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Entonces usted tiene que procurar que su vida esté limpia.
toma agua de un vaso que usted sabe que está sucio. Le va a un restaurante y usted pide un vaso con agua, y si usted ve que le sirven de un vaso que está sucio, usted dice, no, yo no quiero tomar de agua de ese vaso. ¿Y por qué no quiere tomar? Porque está sucio. ¿Y por qué está sucio? Porque alguien ya tomó de ese vaso. ¿Y qué dice usted? Yo quiero un vaso limpio. Así mismo es Dios. Para que Dios pueda ministrar y para que nosotros podamos ministrar a Dios, tenemos que ser un vaso limpio para Él. Samuel, dice la palabra, no conocía a Dios. Y mencionábamos el viernes algo muy importante. Todos nosotros necesitamos instructores. Todos nosotros, así como los hijos necesitan de un padre, de una madre, así también la iglesia, todos nosotros necesitamos de personas que nos instruyan en el Señor. Eso se llama humildad. Eso se llama ser preparado por Dios. Y la Biblia lo establece claramente. Dice que Samuel ministraba en la presencia, ministraba a Dios en presencia de ¿quién? De Elí. Significa que Elí le daba todas las instrucciones a Samuel, todas las instrucciones, y le decía, hijito, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Y qué hacía Samuel? Samuel hacía tal cual como Elí se lo dijo. Al grado que cuando viene el llamado de Dios, dice la palabra que Dios llama a Samuel. ¿Cuántas veces lo llamó? Eso es interesante. Eso es interesante ver. Que Dios llama a Samuel, un joven que estaba ministrando en la presencia de él, ¿verdad? Estaba allí, siempre ministrando, dice que no conocía a Dios. Significa que le faltaba preparación. Le faltaba preparación. 3 veces tuvo Dios que llamar a Samuel, 3 veces. La primera vez, dice que Samuel contestaba bien. ¿Y cómo contestaba Samuel? Él aquí, pero corría por donde él. Ustedes que a veces hay cristianos en la iglesia que corren para todos lados, pero no saben quién lo está llamando. No saben que Dios lo está llamando. A veces, muchas veces, un problema es un llamado de Dios. Porque pensamos que el llamado de Dios solamente cuando las cosas están bien. Olvídelo. Ahí en Samuel nada andaba bien, hermano. Nada andaba bien en Samuel. Dice que la palabra de Dios escaseaba y el pecado andaba al garete. No había visión. En otras palabras, la gente no sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Y comprende y anote esto. Dios te puede hacer un llamado en la enfermedad que tienes. Dios te puede hacer un llamado en la crisis económica que estás pasando. Dios te puede hacer un llamado aún en lo peor de tu matrimonio. Dios te puede estar haciendo un llamado que en esa situación Él quiere que tú lo veas. Mire, cuando Dios llama a uno, normalmente nosotros siempre andamos en problemas. Isaías, cuando Dios llama a Isaías, había una decadencia moral y espiritual. Decadencia. Cuando Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Dice, ¿quién irá por nosotros? Capítulo 6 de Isaías. Significa que no había nadie. No había nadie. ¿Por qué? Porque había una decadencia. Cuando Cristo llega a la tierra, cuando Cristo llegó a la tierra, nació allá en Belén, dice que estaba la peor decadencia moral del gobierno romano. Obviamente no había iglesia. Pero en el momento que Cristo viene a la tierra, que nace ahí en un pesebre, hermano, era cuando el imperio romano estaba en su decadencia atroz. La moral estaba por el piso. Las atrocidades se veían por todas partes. Y en medio de ese caos, ¿quién llegó? Cristo. Es que así actúa Dios. No se extrañe que Dios lo está llamando a usted. Y cuando Dios llama, Dios también te va a preparar. Dios llamó a Isaías y lo preparó. Era un joven y lo preparó. Isaías se preparó y después fue un gran profeta de Dios. El ministerio de Isaías duró casi 40 años. Casi 40 años duró ese ministerio de Isaías. Samuel, Dios lo llama a los 14, 15 años. Y cuando Samuel comienza a ejercer el ministerio como sacerdote y profeta,
después que muere Elí, ya Samuel podía tener que aproximadamente casi unos 18, 20 años, 20 y pico de años, y este hombre comienza a ejercer el ministerio. David, cuando Dios lo unge como rey, Dios lo llamó casi también a los 13, 14 años, y pasaron alrededor de 15 años. David comenzó a reinar casi a los 31 años, y tuvo toda una preparación. ¿Y cuál fue la preparación de David? Hermano, ahí la Biblia, en primera de Samuel, segunda de Samuel, en el libro de los Reyes, habla todo lo que David pasó, todo lo que David tuvo que acontecerle en la preparación de ese llamado. En el momento que David se siente en la silla como rey, que muere Saúl, hermano, David tuvo una preparación casi de 17 años que Dios le enseñó. Por eso ustedes el día ven que mucha gente quiere servir a Dios, y eso está bien, pero también tiene que prepararse. No podemos servir a Dios con la sabiduría que el mundo da. Por eso le digo, no es malo el estudio, la profesión que usted tiene, pero si usted va a servir a Dios, usted tiene que conocer el libro santo de Él. La preparación secular no te va a servir para que tú puedas hacer el trabajo que Dios quiere. Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer su palabra, tienes que instruirte, y para hacer eso usted necesita ser preparado. Venga a su escuela bíblica, venga a los talleres que hay, no se pavee, prepárese, porque tú no sabes ni la hora en que el Señor te quiere hacer un llamado formal. No sea como aquellos que empiezan la carrera y después se rinden. La palabra del Señor nos manda que nosotros tenemos una carrera por delante, el Corintios lo dice. Y la carrera del cristiano no es velocidad, la carrera del cristiano es ¿qué? Perseverancia. El que persevera hasta el fin. La palabra no dice el que llega primero, no, la palabra dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese va a ser salvo. Ahora, no es porque la palabra dice que no es velocidad, usted va a estar como la tortuga, no, tampoco así. No tiene que aprovechar el tiempo. Mire, ahora que usted tiene salud, se puede levantar temprano, puede venir a los cultos, puede venir a los talleres, puede venir a las actividades. Hágalo, porque cuando usted no pueda, por alguna enfermedad, por algún compromiso serio que realmente no puede, entonces usted se va a ver limitado de su preparación. Pero mientras usted puede, debe hacerlo, porque es el tiempo que Dios te está regalando para que usted se prepare. Ese no es el tiempo para que usted irse para la playa, irse para estos lados y lo demás, no. Cuando Dios llama a Isaías, lo llama porque hay una necesidad en Israel, en el reino del norte. Dios le puso profetas a Israel en el norte y en el sur porque el pueblo estaba dividido. Después de la muerte de Salomón, Israel no supo mantener la unidad. ¿Y qué pasó? El pueblo se dividió. Por eso sabe que la palabra dice que un reino dividido no permanece. Cuando Cristo vino, ¿qué hizo Cristo? Unir los dos reinos. Y Cristo lo logró. Cuando Cristo vino, todavía existía el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿cómo Dios hizo? Dios permitió que pasaran ¿cuántos años? 400 años de silencio. Para que cuando Cristo llegara, no hubiese nada. ¿Qué hizo Cristo? Agarró todo. Bueno, ¿cuántos se me están durmiendo? Vamos a empezar a predicar. Los gamonitas, en el capítulo 9 de Josué, esto nos ayuda mucho a comprender lo importante que es consultar a Dios. Miren, uno de los grandes peligros de la iglesia hoy en día es que la gente se ha acostumbrado a consultar cualquier clase de cosas, consultan al horóscopo. Hermano, hay creyentes que todavía están con el horóscopo. Cuando compran el periódico y ven el horóscopo para ver qué les dice el horóscopo en el día. Hay creyentes que todavía, hermano, creen en la lectura de las cartas y creen en la lectura de las manos. Y a veces se van a lugares donde tienen que pagar y todo esto, o lugares donde hay una bola que le va a señalar el futuro y lo que tienen por delante. Créalo que todavía hay creyentes creyendo en esas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. Dice la Biblia que en los tiempos de Samuel
escaseaba la palabra de Dios, escaseaba. Y cuando usted ve acciones así, póngase a pensar en lo que estamos hablando ahora. ¿Escasea la palabra de Dios en mi vida? ¿No le estoy dando yo la importancia de la palabra en mi corazón? ¿Por qué está escaseando el propósito de Dios en mí? ¿Por qué será que yo no sé esto y lo otro de la palabra? Significa que no le está dando lugar o el tiempo correcto a la palabra en tu vida. O posiblemente uno se ha alejado de aquellas personas que nos pueden instruir en la palabra del Señor. Y eso es muy importante. Mire, los gabaonitas eran de la tierra de Canaán. Dios le había dicho a Israel: te voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Pero en esa tierra vas a encontrar al jebuseo, al ageo, al heveo, el amorreo, el filisteo, y todo eso vas a encontrar ahí. Pero quiero que sepas una cosa: yo te voy a meter en esa tierra y a todos ellos yo los voy a echar fuera de ese lugar. Era la palabra que Dios le había dado, era la misión, era la misión. Cuando Moisés murió, Moisés tuvo, ¿cómo se dice? La diligencia de recordar a Israel los 5 libros del Torah con que se basa Israel hoy en día. Los 5 libros de la ley: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, y buscando un demonio. ¿Es así? ¿Cómo se llama ese libro? El Deuteronomio. Esos son los 5 libros que instruyen a Israel en su diario vivir. Los 5 libros. Y Moisés le dijo: tienen que ser obedientes. Y le dieron Deuteronomio 8. Acuérdense lo que Deuteronomio 8 dice: si tú te olvidas de Jehová tu Dios, Dios se olvidará de ti y de todos los tuyos. Procura no olvidarte de Jehová tu Dios. Y le dio mandamiento y ordenanza que yo iba a echar afuera el carraneo, el eteo. Bueno, los gabaonitas habitaban en montañas, en lugares altos, en las tierras de Canaán, y eran descendientes de la tribu de los heveos. ¿Sabe dónde proviene el nombre de Jerusalén? De los jebuseos. Cuando Israel conquista la tribu o la sección de los jebuseos, de ahí viene el nombre de Jerusalén. Israel pone el nombre de Jerusalén, que significa tierra fértil, fertilidad y todo lo demás. Ahora bien, los gabaonitas eran heveos, eran de esas tierras paganas, eran gente que adoraban otros dioses, gente que no conocían a Dios. Pero ¿qué lo describe ahí en el capítulo 9 del libro de Josué? Un hombre llamado por Dios. Si usted ve en Josué capítulo 1, ¿quién sucede a Moisés después de, digamos así, de su partida? Josué. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tu territorio. Amén. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y Dios le dijo 3 veces a Josué: mira que te mando que te esfuerces y sea que muy valiente en meter a toda esta gente a la tierra que yo les he prometido. Un llamado, hermano, es una promesa. Anótelo ahí para que esos puntos se añadan a lo que ya tienen. Un llamado es una promesa de Dios. Cuando Dios te llama, asegúrate que la promesa esté en ese llamado. Por eso usted ve que Moisés le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo que lo iba a llevar a tal lugar, y Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, si tu promesa no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Y Dios tuvo que darle promesa a Moisés para que Moisés se moviera de ese lugar. Y Moisés dijo: si tú no me das promesa de que tú estás conmigo, yo no me muevo de este sitio. Esta mañana se predicó sobre el llamado. Yo quiero enfatizar una cosa. El llamado es algo muy sagrado. Y el llamado tiene su costo. No es que el llamado vaya a empeorar tu vida, ya sea como matrimonio, como empresario, como lo que sea. No. El llamado tiene una preparación. El llamado es una preparación, no es un caos.
No es algo que si Dios te llama, el mundo se te va a venir encima. No, el llamado es una preparación que Dios te está haciendo. Y en esa preparación tú vas a ver cosas que son inusuales, cosas que nunca has vivido, cosas que nunca has practicado con ella. ¿Por qué? Porque es un llamado que viene de arriba. Isaías vio serafines, Isaías vio la presencia de Dios, vio a Dios sentado en un trono que nunca antes había visto, vio sus faldas que llenaban el templo. ¿Por qué? Porque son cosas inusuales que tú no ves, y el llamado contempla eso. Cuando Dios me llamó a mí, me dio como 3 visiones. La primera visión que Dios me dio fue el rapto de la iglesia. Y dentro de esa visión, al final, Dios me dijo: para esto te he llamado, para que predique mi palabra, para que le digas a la gente que yo vengo pronto. Y he hecho lo que he hecho en tu vida para que me sirvas y sepas que yo soy el que te llama. Ahora, no fue que cuando Dios me llamó ahí, yo enseguida empecé a predicar, no. Hoy le repito, pasaron años, fui a un instituto bíblico, fui a una licenciatura, fui a seminario, fui a capacitaciones. Dios me permitió pasar por todo ese escalafón de las credenciales del concilio, hasta alcanzar lo que supuestamente es lo más alto del concilio nuestro. Y Dios requiere una serie de cosas, años en eso. No es que uno se gane eso de la noche a la mañana, no. Es que Dios tiene un llamado y Dios te prepara para en medio de todo eso. Sí, hay crisis, hay esto y lo otro, pero todo eso es parte del llamado que Dios te hace. No es que sea un desastre cuando Dios te llama, no es eso, sino es que Dios, en medio de todas esas cosas que comienzan a acontecer en la vida de ese llamado, es que Dios te está enseñando lo grande que Él es, lo soberano que Él es, lo fiel que Él es, cómo Él puede suplirte, cómo Él puede cuidarte, cómo Él puede protegerte. Todo eso tiene que venir para que usted y yo estemos seguros que hemos sido llamados por Él. Por eso es que cuando hay personas que se entregan al llamado de Dios, no tienen temor, porque saben que aunque se tiren, no es que se va a tirar, es una manera de hablar, aunque usted se tire de un, qué sé yo, 12º piso, usted sabe que va a caer bien, porque el Señor va a cuidar de mí. Usted no va a tener en hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ya Dios te ha hecho ver, como dijo Isaías, dice: vi al Señor sentado en el trono. Pero lo importante, volviendo al tema de los gabonitas, Josué fue un hombre llamado por Dios, llamado por el Señor. Dios lo preparó por casi 40 años, al igual que Caleb. Se dice que entre Caleb y Josué, el que mejor preparado estaba era Caleb. Pero Dios le plació más el espíritu de Josué. ¿Y por qué lo hizo así? Porque él hace como él quiere. Usted no se ponga celoso cuando algún miembro de la iglesia Dios le pone para algo. Dele gloria al Señor. Usted no tiene que sentir envidia ni celo. Ay, es que lo nombraron a él y a mí no. Quítate tú para ponerme yo. No. Esto no es lotería. Dios pone el querer como el hacer. Dios pone el querer como el hacer. Y cuando Dios trata con las personas, Dios pone el querer como el hacer. Hay personas que tienen el querer, pero no tienen el hacer. Ay, yo quiero esto, ay, yo quiero lo otro, pero nunca fue un bien. Te falta el hacer. Dios pone, dígalo así, Dios pone el querer como el hacer también. No vivamos de intenciones solamente. Ay, qué bueno sería. Ay, cómo me gustaría. Pero que lo haga otro. Por su nombre. ¿Estamos aquí o estamos en Cajón? La Biblia dice: Dios pone el querer como el hacer. Y vuelvo y le repito, aprovecho los días de su salud. Yo le he dicho a Dios: Señor, úsame mientras ahora tengo fuerza. Úsame mientras mis piernas me responden, mis brazos, mi garganta, mis pulmones, todo mi ser, porque llegará un día que no tendremos la misma fuerza.
Usted tiene que saber, como yo, que no siempre vamos a tener la edad moza que tenemos ahora mismo, o la edad juvenil que tenemos ahora mismo, que podemos hacer esto y levantar carros y levantar edificios. Va a llegar un día que usted no va a tener la fuerza. Usted no sabe lo que puede suceder el día de mañana. Le puede venir una enfermedad, le puede venir un cáncer, un tumor, le puede venir algo maligno. Y no es que Dios no esté contigo, Dios está contigo. Pero nuestra vida le pertenece a Dios. Y aunque usted y yo podamos tener una enfermedad, eso no debe ser impedimento para servir a la gloria del Señor. Aquí nosotros despedimos a la hermana Marisa Sousa, y esta hermana hasta lo último le sirvió al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a pesar del cáncer que tenía. ¿Por qué tenemos que esperar que Dios ocurra una desgracia en nuestra vida para decir, ay Señor, sí, ahora sí? Hágalo cuando usted está lúcido. Hagámoslo cuando estemos con la fuerza, la potencia nuestra. No esperes llegar a viejo y que bueno, cuando ya tenga 90 años yo me voy a entregar todo al Señor. Ya no te entregues nada, si no sirve para nada. Te vas a entregar 90 años. Cuando yo me canse, no sé de qué. No es que uno piensa, que la gente piensa que a veces que vive como un pordiosero. Vamos a darle lo mejor a Dios. A Dios se le da lo mejor, hermano. A Dios se le da lo más exclusivo, se le da la grosura. A ver, el martes le dijimos aquí en Génesis capítulo 3, 4, 6, por ahí, dijimos que a ver, capítulo 4 de Génesis, a ver Dios lo mejor de los primogénitos de la grosura de ellos. ¿Qué es la grosura? Lo más hermoso. Usted ve que la Biblia dice que Josué siempre estaba cerca de quién. Josué estaba cerca siempre de quién? De Moisés. Al grado que Dios le permitió a Josué ser el único que estar en las faldas del Sinaí cuando Moisés estaba allá arriba. Yo digo, nadie se acerca a tal distancia del Sinaí, sea hombre o bestia, morirá inmediatamente. ¿Y qué pasó? Josué estaba ahí en la falda del Sinaí. Fue el único que Dios le permitió poder estar donde estaba Moisés. Ahí no estaba Caleb. Entonces, ¿qué uno puede, digamos, sacar de todo eso? De que Josué era un hombre que le gustaba estar donde estaba Moisés, que era la presencia de Dios. Y siempre que Moisés necesitaba a alguien, hey, Josué, ven acá. Josué, ven acá. Josué y Caleb fueron los únicos de los 12 espías que hablaron bien de la tierra prometida. Los otros 10 no sirvieron para nada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Dios conoce los espíritus. Dios sabe de qué espíritu es uno. Dios sabe de qué espíritu eres tú. Pero Dios también nos dice, hay que probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Eso no está hablando de los demonios, está hablando de la iglesia. Hay que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Significa que hay que tener cuidado en la iglesia de qué espíritu usted es. Usted no ve que Jesús cuando trató con Juan, el apóstol del amor, Juan le dijo al Señor, porque una gente que no se arrepintió, y Juan le dice, Señor, haz que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos. Y el Señor le dijo, oye, muchacho, ¿de qué espíritu eres tú? Usted no ve a veces que hay reacciones en la iglesia que uno se queda sorprendido y uno dice, ¿de qué espíritu tú eres? ¿No? Eso no es que usted esté endemoniado, sino que le está dando lugar en su vida a un espíritu que no es correcto. Cuando hubo una persona que quería, Saúl quería consultar a la divina, dice que de pronto hubo una reunión, eso está escrito, yo se lo vi una vez, dice que se reunieron y Dios, en el momento de la reunión, salió un espíritu que dijo, yo voy. Y Dios dijo, ¿cómo tú te llamas? Y el espíritu dijo, yo me llamo mentira. Y Dios dijo, ¿y tú sabes lo que vas a hacer? Él dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Y Dios dijo, bueno, anda a ver.
tiene que saber qué es espíritu, uno tiene. Yo siempre le he dicho, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. O si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces algo nos está llenando que no es de Dios. Eso no. Hay que probar los espíritus. ¿Y cómo uno prueba los espíritus? Conforme a la palabra, conforme a la doctrina. Hay que probar si esa persona está orando. ¿Y cómo uno sabe que una persona está orando? Viene al culto de oración, se esfuerza para llegar. ¿Cómo uno sabe que una persona está aprendiendo a Dios? Viene a su escuela bíblica, uno pasa listo, uno ve si llegó o no llegó, cuánto tiempo tiene no venir a la iglesia, a la escuela bíblica. Hay seminarios, uno tiene que ver qué personas llegan. Se hacen actividades, uno ve quiénes llegan y quiénes no llegan. Y los que llegan, usted lo va sumando en todo ese renglón. Y usted dice, esa persona es fiel, esa persona busca a Dios, esa persona está interesada en hacer algo para Dios. Y usted va conociendo de qué espíritu es la persona. Dale un aplauso al Señor. Josué es un hombre llamado por Dios. Fue aprobado por los ancianos de Israel y fue constituido el sucesor de Moisés. Los ancianos le dijeron, te seguiremos y obedeceremos tu voz. Oiga esto. Los ancianos le dijeron a Josué, la congregación de Israel le dijo, te vamos a obedecer y te vamos a seguir y vamos a hacer todo lo que tú nos mandes si Jehová Dios está contigo. Eso es lo que debe existir en la iglesia. Uno debe de obedecer a Dios, uno debe seguir la visión que Dios tiene. ¿Para qué? Para que tú entres en ese plan de bendición y de prosperidad que Dios tiene para nosotros. Y como dijimos hace un rato, no quedarnos ahí, sino avanzar y seguir. Esa es la obra del Señor. ¿Cómo ellos tenían que comprobar si Dios estaba con Josué? ¿Cómo? La prueba crucial de Josué fue el capítulo 3 de él. Y si usted busca ese libro, ¿cuál fue? El cruce del río Jordán. Ahí el pueblo se dio cuenta de que Dios estaba con este hombre. Dios estaba con él. Cuando Dios le dijo a Josué, haz que los sacerdotes que llevan el arca de mi pacto, y cuando ellos se paren la planta de sus pies, se paren en las orillas del Jordán, yo abriré las aguas del Jordán y el pueblo de Israel pasará como en seco por ese lugar. Y los sacerdotes se pararon, todos los 12, y cuando se pararon a la orilla, hermano, el Jordán comenzó a abrirse y todo el pueblo pasó en seco. Y Dios dijo, todos los ancianos le dijeron, Dios está con este pueblo. Dios está con él. El ministerio de Josué fue largo y Dios se encargó de repartir a todas las tribus las tierras que Dios le había dado. El último de ellos fue Caleb. Y Caleb le dijo, ya edad casi de 80 años, Caleb dijo, tengo la misma fuerza que hace 40 años atrás, allá en Cades Barnea, en el desierto. La misma fuerza que yo tenía ya, oiga esto, la misma fuerza que yo tenía ya es la misma que tengo ahora, que te estoy pidiendo ese monte de oro. ¿Cuál era la fuerza? La fe. Alaba el nombre del Señor. Mientras ustedes ya tengamos la fuerza, hagamos lo que Dios nos está pidiendo hacer. Para que cuando lleguemos a mayor edad, no nos quejemos de la edad que tenemos, sino que usted pueda sentarse y decir, Señor, gracias, porque pude hacer tantas cosas para ti, Señor, cuando tú me lo permites. No va a sufrir una vejez de compleja, no va a sufrir un cambio de estación, arrancándose la cabeza y lamentándose por lo que nunca hizo. Va a llegar un cambio de estación, va a llegar a viejo a vieja, pero ¿sabe qué? Va a llegar con contentamiento y con gozo en el corazón, que pudiste hacer lo que Dios te mandó a hacer y lo pudiste cumplir con la vida de Dios. ¿Cuántas personas en ese
Señor hoy en día llegan a viejos y llegan frustrados, llegan amargados, llegan con esto, llegan con lo otro. ¿Y sabe qué? Es porque nunca hicieron ese llamado que Dios les pidió hace 30 o 25 años. Pero yo no sé qué edad tú puedes tener hoy en día. Pero si usted quiere llegar a una vejez feliz, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando. Pero Josué cometió un error en la conquista, en el exceso de confianza, porque el llamado de Dios nunca uno puede dejar a un lado el consultar a Dios. Y en el versículo 15, creo 9:15, se habla y se dice que Josué nunca consultó a Jehová de esa alianza con los gabonitas. Los gabonitas le pintaron todo un cuadro espectacular. Somos pobres, venimos de tierra lejana, mira que nos ha tomado tanto tiempo venirnos de ti, mira que nuestros vestidos son viejos, que nuestro pan se ha endurecido, y sabe que todo eso es una astucia, como la serpiente al principio. ¿Sabe cuál fue el error de Josué? Versículo 15, creo que está ahí, ¿verdad? Josué 9:15 dice que Josué, ellos nunca consultaron aquí a Dios. Nunca le consultaron a Dios. Aparece otra cita donde se da porque los gabonitas vinieron a ser, como se dice, la piedra en el zapato de Israel. Cuando usted permite cosas en su vida que no están acorde al propósito de Dios, o que usted no se interese en buscar a Dios verdaderamente para eso, eso va a ser la piedra del zapato de toda tu existencia. Al grado que aparece más adelante cuando el rey David, ya siendo rey, David sufre las consecuencias de Saúl. Cuando Saúl, ahí en ese capítulo 9 de Josué, se da un pacto, un juramento, se da un pacto donde Josué dice que los recibe a ellos, los bendice en una manera en la cual le dice: le vamos a dar protección, le vamos a dar seguridad, y nunca de parte de nosotros le vamos a hacer un daño a ustedes. Ese fue el pacto, el juramento que se hizo. Ahora, más tarde, pasando unos días, dice, se dan cuenta de que fue un engaño. Y Josué dice: ahora por ese engaño ustedes van a seguir como esclavos trayendo la leña y el agua para el servicio del altar del Señor. Ese va a ser, en otras palabras, la maldición de ustedes. ¿Qué sucede con Saúl? Se había dado un pacto, se había dado un juramento, habían pasado ya, hermano, años. Pero Dios no se olvida de los pactos y los juramentos que nosotros hacemos con Él. Tengamos cuidado cuando nosotros hacemos pacto con Dios y no los cumplimos. Eclesiastés dice: si no vas a cumplir, mejor no hagas pacto con Dios, porque Él está arriba y tú estás acá abajo. Señores, ¿me está escuchando bien? Mírenme acá. Mírenme. Saúl agarró a una serie de gabonitas y los mandó a matar a todos, porque dijo: esta gente no es de la tribu de Israel y son unos colados aquí. Saúl nunca leyó en el libro los escritos de Josué, en el capítulo 9, donde se hizo un pacto de alianza que ellos no iban a ser tocados, ni se le iba a hacer ningún daño. ¿Y sabe qué Dios hizo? Cuando vino el reinado de David, hubo un periodo de hambre sobre la tierra. Una gran hambre se vino sobre la tierra. Y la gente estaba enojada. Y la gente no sabía por qué ese mal. Y cuando Dios habló, Dios dijo: he traído este mal sobre ustedes por lo que Saúl les hizo a los gabonitas en aquel entonces. La gente se quedó: ven acá, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl agarró y mató a una serie de los gabonitas.
por venganza, porque no eran de la tribu de Israel. ¿Y sabe qué hizo Dios? Castigó a Israel por desobedecer el pacto. Cuando entró David a reinar, vino el asunto. La gente se preguntaba y decía, pero ¿por qué esto si esto lo cometió Saúl? Pero era un solo pueblo. Y Dios dijo, por cuanto no se guardó el pacto y el juramento hecho por Josué a esta tribu, a esta gente, Dios tomó esa venganza. ¿Y sabe qué ocurrió para que viniera la paz? ¿Sabe qué ocurrió? David tuvo que hablar con los gabonitas y les dijo, ¿qué piden ustedes para que Dios levante este castigo de entre vosotros? Y ellos dijeron, danos a 7 personas que sean de la familia de Saúl, para que nosotros hagamos con ellos como mejor nos parece. David tuvo que dar la orden y traer 7 personas de la familia de quién? De Saúl, y se las puso en las manos a los gabonitas. ¿Y qué hicieron los gabonitas? Agarraron a esas personas, las agarraron y las colgaron. Creo que fueron como a 6, y uno de ellos se escapó. Y ese es el que habla la Biblia, que ese uno fue el hombre, fue a los cuernos del altar y se acercó, para que Dios tuviera que misericordia. Después de ahí cesó la mortandad, cesó la plaga, cesó el castigo. Pero todo esto se pudo haber evitado. ¿Por qué? Si Josué hubiera consultado con Dios. ¿Qué tienen que pagar otros por consecuencia de otros? ¿Acaso Dios es injusto? No, señores. Lo que pasa es que Dios no olvida el pacto ni el juramento. Jesús dijo, este es mi nuevo pacto y mi sangre. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga por vosotros. Este es mi nuevo pacto y mi sangre. ¿Usted cree que todas las veces que celebramos aquí la Santa Cena, Dios no se acuerda de ese pacto? Claro que se acuerda. Es que Dios es como nosotros, Señor. Uno tiene que ver lo que la palabra nos enseña. ¿Cuál fue el gran error de Josué, siendo un hombre llamado de Dios? ¿Sabe qué? No le consultó a Dios nunca. Agarró a la gente y la metió. Se compadeció. Cuando vio a la gente con la ropa y vio lo que la gente tenía, dijo, no, hombre, esta gente hay que ayudarlo. Y nunca consultó a Jehová el Señor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera consultado a Dios? Dios le hubiera dicho, ven acá, esta gente son unos vivadores. Mátalos a todos. La orden era matarlos a todos. Después de ahí se añadieron 5 reyes de las naciones que quedaron, de los amorreos y todo lo demás. Y los 5 reyes se metieron en una cueva. Dios le tapó la boca en la cueva y mató a todos. Josué mató a todo el ejército de ellos y por último lo sacó a los 5. ¿Y qué hizo con los 5? Mandó a que la gente del ejército le pusiera el pie aquí en el pecho. Y después de ahí los mandó a qué? A matar a todos. Los mandó a matar a todos. ¿Qué tenía que hacer Josué con los gabonitas? Acábalos a todos. No deja a nadie con vida. Pero los dejó con vida. Y al darlo con vida, sin consultar a Dios, fue la piedra del zapato de Israel hasta el día de hoy. Lo importante de guardar ¿qué? El pacto y el juramento que nosotros hagamos. Somos llamados por Dios, y le voy a decir algo, tengamos cuidado. Vosotros que sois padre y madre, tenga cuidado con que hace voto con Dios y hace pacto con el Señor. Procure cumplir
con lo que usted le ha dicho a Dios. Por eso yo siempre le digo, cuando usted va a hacer un buen contacto con Dios, hágalo de la manera que usted sabe que le puede cumplir a Dios. No haga pacto ni votos con Dios si usted no puede cumplir. Porque puede ser que las consecuencias se sumen después a la generación que viene. Dios tiene un llamado para nosotros. Y por eso Dios necesita que prepararnos a todos nosotros. Josué fue preparado casi por 40 años. David por 17 años. Samuel por lo mismo. Todos han sido preparados. Hasta el apóstol Pablo tomó su preparación casi 3, 4 años para conocer la doctrina de los apóstoles. ¿Cuánto más nosotros en el tiempo que vivimos? Todos somos llamados por Dios y Dios quiere usarte. No solamente aquí en la iglesia, Dios quiere usarte en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, por donde tú vayas, Dios te quiere usar. Y la Biblia dice que Dios nos ha llamado para que tengamos fruto. ¿Y fruto de qué? En abundancia. Y que nuestros frutos permanezcan para siempre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que dice el Señor, lo quitaré. ¿Y qué va a hacer con él? Lo voy a echar al fuego. Porque ese pámpano, que la mata de uva, que no de uva, no sirve para nada. ¿Y qué hay que hacer? Cortarlo para que pueda retoñar una rama nueva y dar los frutos que Dios quiere que dé. Bueno,